En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendícenos, Señor, bendice esta charla que vamos a tener en tu santo nombre. Te pedimos que toda ella sea para tu mayor honor, honra y gloria y bien de las almas, por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo. Y envía desde el cielo un rayo de tu luz. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queremos citar la bibliografía. Vamos a tomar los comentarios de la Sagrada Escritura, Nuevo Testamento, tercera parte, donde está el Apocalipsis de Habac, en donde Bartina va a ser el que, digamos, que lleva el eje de estos comentarios. También tenemos el libro del padre Miguel Ángel Fuentes, padre del Verbo Encarnado, que tiene un excelente comentario al Apocalipsis, que también se basa en Bartina y en muchos otros comentaristas del Apocalipsis, y también en algunos textos que ha hecho Scott Hahn, el gran y famoso protestante convertido al catolicismo. Y justamente, si me permites, Paola, después de saludarte, no sé si quieres hacer algún saludo. Hola, un cordial saludo para todos y encantada de estar de nuevo un martes, especialmente en el mes del corazón de Jesús. Que bendiga estas charlas. Quiero empezar con este comentario que ha hecho Scott Hahn sobre el tema del Apocalipsis como introducción, y luego daremos unos minuticos recordando algunas cosas que comentamos en aquella primera charla en el 2023 como para introducir el Apocalipsis, y luego nos meteremos de lleno en el tema. Dice Scott Hahn: lo que he descubierto es la interpretación clave que realmente abre los misterios de la visión de Juan, que es el autor del Apocalipsis, en las páginas del Apocalipsis. Pero también descubrí que esto no es para nada mi descubrimiento. Yo estaba reinventando la rueda, dice Scott Hahn. Esto es algo en que estaban bien conscientes los primeros padres de la iglesia. Está citando la tradición católica, los padres de la iglesia, un San Agustín, un San Cirilo de Jerusalén, un San Efrén, etc. De hecho, los padres de la iglesia entrenaban a los catecúmenos, los que se iban a preparar para el bautismo, para la confirmación, pues los entrenaban en estos misterios del Apocalipsis, Paola. Es increíble, porque hoy en día sabemos que inclusive el católico tiene un poco como de reserva de entrar en este libro porque le parece un poco como difícil. Complicado. O se asustan. Claro, y ya nos damos cuenta que en los primeros siglos del cristianismo los padres de la iglesia entrenaban a los catecúmenos para que entendieran estos misterios. Fíjense lo que dice San Cirilo de Jerusalén. Daba esta indicación. Él se aseguraba que se entrenaran en estos misterios a los catecúmenos antes de incluso que se les permitiera recibir el bautismo. Entonces es algo que está patente ante la fe de los primeros cristianos y por lo tanto que es necesario e importante. Esto se le ha escuchado mucho también a San Juan Pablo II. Y continúa diciendo: y lo que fue más emocionante descubrir para mí es que además una de las enseñanzas de la Iglesia en el Catecismo de la Iglesia Católica, artículo 1139, para que tomen nota, encontré lo siguiente: es en esta liturgia eterna, y estas dos palabras son claves, liturgia eterna, que se describe en el Apocalipsis de San Juan, que el Espíritu Santo y la Iglesia nos permiten participar. Esto lo dice el catecismo. Hay una liturgia que se describe en el Apocalipsis de Juan, en la cual Espíritu Santo y la Iglesia nos permiten participar. Estamos incluidos, estamos llamados a participar de esta liturgia eterna. Y dice Scott Hahn a manera de chiste: ¿cuándo? Cuando nos muramos y vayamos al cielo, porque da la impresión de que el Apocalipsis es una cosa que sucede allá en el cielo, que fue arrebatado Juan, y que tal vez esa liturgia divina la viviremos pues en el cielo.
Pues no, dicen no. Cuando celebramos el misterio de la salvación en los sacramentos, la iglesia siempre ha tenido esta visión, nunca la ha perdido, pero me temo, dice, que muchos católicos no están conscientes o no estamos conscientes de la belleza y de la emocionante realidad del hecho de que durante la Santa Misa estamos rodeados de ángeles y de santos. Y de la Virgen. Y de la Virgen, y que estamos de frente al trono del Cordero. Por eso Paola les ha puesto en ese flyer el Cordero en ese altar, porque es que esa visión de la inmolado y resucitado, ajá, que es la visión del Apocalipsis, que está en la liturgia divina celeste, pero que está en cada Santa Misa. Y que el libro del Apocalipsis no está solo describiendo a la marca de la bestia, ni a la prostituta de Babilonia, ni cuándo será la parucía, ni quién es el anticristo, ni quiénes son los que van a ser arrebatados, todas esas cosas que hoy en día como que parece que nos seducen, pero hay una cosa que encontramos en todas las páginas del Apocalipsis, y es la liturgia divina en la que participamos cada vez que vamos a la Santa Misa. Mira qué reflexión. Queremos, de hecho, es una cosa muy bonita que cuando él cuenta un testimonio dentro de los muchos que tiene, él dice que la primera vez que fue a una Santa Misa y cuando vio que todos esos católicos, porque se quedó por ahí atrás sentado con el libro en la mano, sí, viendo que era todo lo que pasaba en su primera Santa Misa que asistía, y que cuando se fueron todos a comulgar, le llegó como esa luz, él ya estaba atrapado por la liturgia y empezó justamente a contrastar todo lo que pasaba en la Santa Misa con el libro del Apocalipsis. Y fue encontrando que en el libro del Apocalipsis estaba él, lo vamos a ver hoy en el capítulo 4, santo, santo, santo. Estaba también el Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, he aquí el Cordero de Dios. Y luego, esas 3 veces que nosotros lo repetimos y que luego el sacerdote también dice, he aquí el Cordero de Dios, etcétera, etcétera. Y le dio esa luz para entender. Justamente ese Santo Santo y el Cordero son los capítulos 4 y 5 de los cuales vamos a hablar hoy. Otra cosa muy interesante y que lo habíamos dicho en esas charlas del año pasado sobre el Apocalipsis, es que es un libro que nos tiene que llevar a la oración. Es que realmente está hecho para eso, para orar y sobre todo para nuestra conversión. Eso es lo más importante del Apocalipsis. Cuando Scott Hahn dice que nosotros estamos participando de esa liturgia eterna, es verdad, y es que está escrito en el primer capítulo y se los quiero leer. Magnífico, sí. Dice Apocalipsis 1:1, revelación de Jesucristo. Jesucristo no acá abajo, Jesucristo resucitado. Esa es otra cosa muy importante del Apocalipsis, que quien nos habla es Jesús ya resucitado. Se la concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Para manifestar a sus siervos. ¿Quiénes son esos siervos? Nosotros. Nosotros somos esos siervos. Esta revelación, estas profecías son para nosotros y que van a suceder pronto. Claro, y ese pronto. ¿Y ese pronto cuándo es? Todo el mundo se dirá, claro, ¿no? Ese pronto y ese enseguida. Sabemos que el libro del Apocalipsis tiene esa propiedad que le ha dado a través del Espíritu Santo de hablar de cosas presentes, pasadas y futuras, pero ese pronto concretamente se está refiriendo a esto que Scott Hahn está diciendo de la Santa Misa. Claro, es que el pronto es ya. De alguna manera, esta manifestación y que empieza con el mensaje a las 7 iglesias es un mensaje de conversión ya. No esperes para mañana. El demonio es el que te dice mañana empieza, pero los santos dicen hoy empiezo, hoy es ese pronto. Tiene que ser ya tu conversión o tu segunda conversión, que ya es ese camino concreto a la santidad, tiene que ser ya. Otra indicación en general, antes de que nos metamos de lleno con el capítulo 4 y 5, justamente en esto que estás leyendo, Paola, fíjense que nosotros sabemos que el Apocalipsis, este libro del canon de la Biblia, es una profecía apocalíptica en forma de carta.
¿Por qué es una profecía? Porque está claro en Apocalipsis 1:3 cuando dice, dichoso el que lea y escuche las palabras de esta profecía y guarde lo escrito en ella. Profecía. ¿Por qué es Apocalipsis? Porque era un género. Eso lo pueden ver allá en esa charla. Era un género que lo practicaban no solamente la tradición judía, sino también otras religiones. Estaba este género apocalíptico, pero que el Apocalipsis por excelencia, esa revelación va a ser la de Juan. Es el Apocalipsis de los Apocalipsis. Y además, en forma de carta, porque vemos que empieza Apocalipsis 1:4, Juan a las 7 iglesias de Asia, gracia y paz a vosotros, de parte de aquel que es, que era, que va a venir. Ese típico saludo epistolar que está dirigido a las 7 iglesias, es decir, a todos nosotros, en donde se dice que este libro del Apocalipsis está dirigido a todos y que lo van a escuchar todo el libro, no solamente los mensajes. Esos mensajes a las iglesias no son los mensajes solamente particulares que se le da a cada iglesia, sino todo el libro. Tenemos como este marco general. Y yo también, por último, para ya terminar esta introducción, algo precioso sobre el Apocalipsis, porque está escrito por Juan, el evangelista, Juan, el que llevó a María a su casa, el que recibió como testamento en la cruz nada menos que a la Madre de Dios. Y lo mejor es pedirle, como les dije antes, es un libro que me lleva a la oración, es un libro donde se me pide, conviértete ya. ¿Quién es aquella quien mejor me puede ayudar para leer, escuchar, oír, como acaba de decir Henry, este libro? Pues la Santísima Virgen María, porque ella es el ser que mejor escuchó las profecías del Señor, quien mejor las vivió. Y fíjense, miren este verbo y esta bienaventuranza que tú la acabas de leer, porque acabas de leer, dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. ¿Cuál es el verbo que me interesa? Que guarden, porque María guardaba todas estas cosas en su corazón. O sea, que María es la que mejor me puede ayudar a leer el Apocalipsis. Y se vuelve casi que a repetir la misma, y no sé si será la última bienaventuranza del Apocalipsis y de la Biblia, en el capítulo 22, versículo 7, que dice, mira, pronto vendré. Eso lo dice nuestro Señor Jesucristo. Y dice nuestro Señor, dichoso el que guarde las palabras proféticas de este libro. María guardaba todas estas cosas en su corazón, guardaba las profecías en su corazón. Pero yo, como hijo ignorante, miserable, que no entiendo nada del Apocalipsis, le puedo pedir a la Santísima Virgen, mamá, ayúdame a entender, a comprender y a vivir el Apocalipsis, que es un llamado grande a vivir esa liturgia eterna. Entonces, de hecho, somos bienaventurados porque estamos leyendo esto públicamente y también se está escuchando estas palabras de esta profecía y ahora nos queda observarlas. Pero nos metemos de lleno entonces. Metámonos ya. Les dejaré el link, como digo, al final de esta charla que se dio en el mes de abril del 2023, la dejaré en el link al final. Nos metemos entonces con el capítulo 4. Y ese capítulo 4 empieza diciendo, según el comentario de Bartina en el libro de Labac, que hasta ahora, en el primer septenario del Apocalipsis, septenario son esas 7 iglesias, han ido avisos pastorales a las iglesias en íntima relación con un futuro próximo y remoto. Pero a partir de ahora, empiezan en la descripción del Apocalipsis las cosas futuras. Y entonces tenemos una visión preámbula de la Divina Majestad. Hay que entenderlo así. El capítulo 4 va a estar dedicado a Dios Creador y el capítulo 5 va a estar dedicado al Cordero de Dios que ha sido degollado y está resucitado. Desde ya tenemos esas dos perspectivas. Estamos pues en la visión preámbula, capítulo 4 de la Divina Majestad, Dios Creador. En este capítulo
se habla de Dios creador, pues, y se contienen en ambos capítulos, en todo caso, se contiene la descripción del escenario desde donde Dios creador y el Cordero Redentor dominan los acontecimientos futuros de la historia de la iglesia. Entonces, hasta el mensaje de las 7 iglesias, Juan está en la tierra. Pero ahora vamos a ver cómo Juan entra en un estado extático, en éxtasis, y es arrebatado en espíritu al cielo, y por eso vamos a ver la descripción de una puerta que se ve en el cielo. Ahora es arrebatado para que vea esas realidades divinas. Se consigue este encuadramiento con una visión grandiosa en que se describe ese teatro de la revelación que es el cielo, morada de Dios. Entonces nos queda claro, Juan va a ser arrebatado al cielo. Y fíjese la aclaración que hacen ahora. La sobriedad del estilo, como lo redacta Juan, como lo describe Juan, es una prueba a favor de que es una visión auténtica. ¿Y por qué? Porque no se inspira en su hablar en esos exuberantes apocalipsis apócrifos, como decíamos, los hay, porque era un género, sino en los profetas veterotestamentarios. ¿Qué está queriendo decir aquí? Que en este apocalipsis, Juan se establece en todos los apocalipsis del Antiguo Testamento, o mejor, en todas las escrituras del Antiguo Testamento, en los profetas que han hecho textos apocalípticos como un Ezequiel, como un Daniel, toma estas profecías y él coge este apocalipsis y las da por cumplidas, porque ya ha llegado el Cordero, porque se ha cumplido en el Cordero de Dios. Y nos vamos a dar cuenta, Paola, una cosa muy interesante, y es que en la redacción que él va a dar ahora de ese escenario, nos ponemos en el cielo, en ese trono que va a describir, nos vamos a dar cuenta cómo él no recurre a una imaginería exuberante y desorbitada, No. como para dar a entender que es que el cielo es una cosa que empiezan a poner muchos de los que son en este sentido no tan reales, como con ejemplos humanos intentando que sean cercanos para nosotros, lo que es inefable. O sea, ¿cómo describir el cielo? ¿Cómo describir a Dios? Entonces vamos a darnos cuenta de lo que está diciendo aquí. Otra cosa que yo quería decir es que cuando Juan es arrebatado al cielo, pues de alguna manera Juan nos invita a todos nosotros a mirar desde el cielo con la visión de Dios el mundo. No solamente es Juan, no, es una invitación a todos nosotros. Y también otra cosa muy importante, que para ir a ese cielo hay que pasar por las 7 iglesias. Ah, eso es muy importante. Esto es muy importante porque el Apocalipsis empieza con una introducción y después un mensaje a 7 iglesias. Sí, son 7 iglesias que hubo en el primer siglo del cristianismo, que ya no existen en este momento, ninguna de ellas, pero si ustedes leen las denuncias, pero también las promesas que Dios hace a la mayoría de estas iglesias, se van a dar cuenta que todos nosotros tenemos todos los defectos, todos los pecados, todas las miserias de esas 7 iglesias. Entonces, les recomendamos, la verdad, lean el mensaje de esas 7 iglesias porque somos nosotros. Entonces, para ir al cielo, que ahorita Juan nos lleva al cielo, es necesario pasar por las 7 iglesias, por la tierra. Eso se estructura en esa visión cristiana de que para la resurrección hay que pasar por la cruz. Hay que pasar porque, por claro, la cruz, sí. Ahora tenemos una visión mística. O sea, Juan va a ser introducido en una visión mística y nos del cielo. Invita a nosotros también tener esa visión mística. Pero para llegar a eso necesitamos pasar por esas iglesias, es decir, por esa cruz, por esta vía de peregrinación. Dicho esto, otra aclaración que hay que hacer, y es un dato curioso, pero muy importante en este Apocalipsis de Juan, y es que yo voy a decir el texto, puede parecer complicado, pero lo vamos a explicar. Empiezan a multiplicarse las malas concordancias griegas y a alterarse la sintaxis con solecismos. ¿Qué quiere decir esto? Él está escribiendo en griego. Juan está escribiendo en griego. Y resulta que cuando va escribiendo en griego, empieza a tener errores ortográficos del griego. Y uno dice, qué raro. ¿Y entonces por qué lo escribe en griego? Sin embargo, son algunos errores ortográficos que se dan en algunas partes, pero en otras no. Es decir, en otras partes, tanto de su evangelio como en el Apocalipsis,
No están estos errores, pero en algunas partes sí. ¿Y sabes en qué partes están estos errores? Cada vez que tiene que decir algo con respecto al nombre de Dios o a la esencia de Dios. ¿Y por qué lo hace Juan? Lo hace a propósito, porque él dice, prefiero cometer un error ortográfico antes que alterar el nombre de Dios, el ser de Dios. Entonces, claro, muchas cosas en el griego y en la ortografía dicen, cuando se refiere a un sujeto o lo que sea, tiene que ser así. Pero como Juan no quiere variar el nombre de Dios, comete un error ortográfico con tal de dejar el nombre de Dios, su esencia, intachable. Porque él dice, el nombre de Dios y su esencia no se altera. Bueno, otra cosa. Increíble, ¿no? Sí. Otra cosa que a mí me pasó leyendo este capítulo es que dije, oh, qué interesante. Es la primera vez que en la Biblia leo sobre el trono de Dios, o sea, de alguna manera la descripción de lo que es el trono de Dios. Yo creo que todos tenemos una imaginación un poco loca, o todas las películas que uno se habrá visto, y uno tendrá una imagen del trono de Dios, pero yo sí quiero leer lo que describe Juan sobre el trono de Dios, porque es que no lo deja claro. La Entonces, verdad. si te parece, lee, porque vamos a empezar a leer para ir entendiendo del capítulo 4, tanto el versículo 1 tal vez hasta el versículo 2, Paola. Sí. Exacto, entonces el 1. Después tuve la siguiente visión. Una puerta estaba abierta en el cielo y aquella voz que había oído antes, como voz de trompeta que hablara conmigo, me decía, sube acá que te voy a enseñar lo que ha de suceder después. Dicen que es la voz de nuestro Señor Jesucristo. Claro, entonces fíjate el comentario que dice, después de las cosas que vio Juan en el primer septenario de las iglesias, tiene nuevas visiones. La forma verbal vi implica siempre algo nuevo. En esta traducción dice, después de estas cosas vi en visión. Entonces vayamos aprendiendo. Cada vez que en el Apocalipsis Juan dice ¿Vi? y vi, cada vez que reanuda eso, lo vamos a ver muchas veces en el Apocalipsis, quiere decir que la visión que va a ver a continuación tiene algo nuevo. Algo ¿no? nuevo. Eso, digamos, a nivel del texto. Ya. Implica casi siempre algo nuevo. Y sus palabras implican una condición, lo que habíamos dicho, estática. Está en este momento ya ¿qué lo va a decir? Arrebatado. Dice, al instante caí en éxtasis. Vi que había un trono en el cielo y uno sentado en el trono. El que estaba sentado era de aspecto semejante al jaspe y a la cornalina. Un arco iris rodeaba el trono de aspecto semejante a la esmeralda. Hasta ahí. Hasta que es ahí. el versículo 3. Ajá. Entonces vamos a ver, aquí empieza lo interesante. Esa descripción que está dando del Juan trono de Dios. del trono de Dios. Entonces dice, Juan procede de mayor a menor. El trono que ve es el de Dios. Queda claro. Evita cuidadosamente rasgos antropomórficos. ¿Qué quiere decir eso? Rasgos antropomórficos quiere decir rasgos relativos a nosotros, al ser humano, a formas humanas. Entonces, no es como de intentar describir a Dios con paralelos humanos, con formas humanas. Él evita todo eso. Sin embargo, hay otros relatos de Apocalipsis donde lo hacen y se ve un poco forzado y extraño. Es como queriendo decir, es que lo traduzco a lo humano para poder entenderlo, pero es que, ¿cómo poder describir a Dios? Fíjense cómo lo hace Juan. El que está sentado es Dios, Señor del universo y de los siglos. Reina reposando y reposa reinando. Porque claro, un trono está sentado y está en reposo, en paz absoluta, pero con todo el poderío. Describe su presencia el vidente como una luz cegante, que es el resplandor o gloria divina. Pone la comparación de la luz que reflejan 3 piedras preciosas. Entonces vamos a las piedras. La interpretación más aceptable es la siguiente, porque se han dado muchas, ¿no? Muchas, sí. El jaspe sería traslúcido, como un cristal, dice Plinio, o como agua, dice Victorino. Entonces, hay una primera descripción, hay algo traslúcido, algo transparente. Incluso en otras traducciones se pone no que sea el jaspe, sino el diamante. En todo caso, lo que quieren dar a entender es que es traslúcido. Esa luz es traslúcida. La sardónica es de color rojo de fuego o de sangre y probablemente equivale al cuarzo con óxido de hierro. Nosotros sabemos que todo el óxido de hierro toma ese color como rojizo, parecido a la cornalina o a la ágata roja.
y la esmeralda es de color verde en sus múltiples matices. Entonces, está tratando de describir lo indescribible, ¿no? La luz, la luz. A mí me parece muy sencillo. Dios es luz. Claro. Así de sencillo, es una luz. Es un trono donde ejerce la autoridad, donde se promulgan leyes, donde hay sentencias, porque las va a dar nuestro Señor, ¿ya? Y que está el hecho de que esté sentado, ¿no? Claro, todo eso que tú estás diciendo, lo vamos a ir poco a poco viendo cómo toda la descripción de ese escenario celeste, desde el punto de vista, va a ser una versión que da como un punto de vista un poco cercano a nosotros, como un senado, como unos ancianos, nos vamos a dar cuenta. Ya, aquí viene. Un ejercicio, eso lo vamos a ver. Bueno, pero, sigue, versículo 4. Vi 24 tronos alrededor del trono y sentados en los tronos a 24 ancianos con vestiduras blancas y coronas de oro sobre sus cabezas. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Muy bien, entonces vamos a comentar esto, ¿no? Porque dice, ¿quiénes son o qué representan esos 24 ancianos? Hay muchas interpretaciones, no nos vamos a quedar en esto porque no nos va a dar tiempo. Nos vamos a ir a la interpretación que la tradición ha agarrado, que parece la más sólida y la más lógica. Entonces, nos dice, vamos a ver, la solución que parece mejor es considerarlos como hombres glorificados. De hecho, los padres de la iglesia han visto en esos 24 ancianos a las 12 tribus de Israel. Exacto. Porque en el Apocalipsis más adelante veremos la descripción de las 12 puertas y encima de las puertas los nombres de las 12 tribus y los otros 12 serían los 12 apóstoles. Exacto, y que tienen vestiduras blancas y el blanco es el color de la resurrección, son seres humanos. Dios quiere reinar con nosotros, no quiere reinar solo, nos quiere hacer partícipes. Por eso, Henry, nosotros en el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Ellos ya están reinando en el cielo. Entonces, fíjense, dice también que esos 24 ancianos o presbíteros, también se dice que está muy acorde este número 24 con las 24 órdenes sacerdotales que son instauradas en el Antiguo Testamento. En fin, como digo, todo esto son como complementos. Lo básico son eso. 12 tribus de Israel, que entre otras cosas son nombres de los 12 hijos de Jacob y los 12 apóstoles. Entonces, dice que los 24 ancianos se muestran muy conocedores de la ciencia y del espíritu del Antiguo Testamento, cantan como en la sinagoga, fueron redimidos, eso se verá en el capítulo 5, y eso básicamente es lo que... Ya, con eso terminamos el 4. Del trono salen relámpagos. Versículo 5, ¿no? Sí, exacto. Del trono salen relámpagos y fragor de truenos. Delante del trono arden 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Entonces nos dice aquí el comentario que se vuelve a describir el trono de Dios ahora en sus alrededores inmediatos. Volvemos al trono. Al trono. ¿No? Entonces fíjense que empezamos con la descripción de Dios, vimos lo de los ancianos, volvemos al trono. Y dice, se hace como en las teofanías gloriosas del Antiguo Testamento, en donde hay rayos y truenos. Sí, me recuerda a Moisés, ¿no? Cuando subía a la montaña y había rayos y truenos, que también era como una representación. Si me permite, de Dios. lo vamos a citar, Éxodo 19:16. Al tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos y una densa nube se posó sobre el monte y un poderoso resonar de trompeta. Siempre se sabía que cuando estaba la tienda del encuentro, la nube se posaba sobre la tienda del encuentro, o mejor, para hacerlo más concreto, cuando subía Moisés a la montaña y tenía que hablar con Dios, había ese sonar de rayos y centellas y truenos, y cuando bajó Moisés, lo vieron con esa cara refulgente que le decían, por favor, tápese, y la gente le decía, por favor, queremos hablar con Moisés, no queremos escuchar las voces de Dios, porque claro, eso tenía que ser una cosa muy fuerte. Entonces, está ese contexto, ¿no? Dice también que el hebreo, bueno, ya esto lo vamos a saltar. ¿Y los 7 espíritus serán los 7 dones del Espíritu Santo? Las 7 antorchas
son símbolo del Espíritu Santo. Exactamente. Estar delante del Padre indica, como enseñan muchos comentaristas, que procede del Padre. Entonces, vemos que está la Santísima Trinidad, ¿ya? Está Dios Padre en el trono, rodeado del Espíritu Santo y el Cordero inmolado, que ya lo veremos en el capítulo 5. Pero viene algo también versículo 6. Muy interesante en el versículo 6. Delante del trono, o sea, nos siguen hablando del trono aquí, San Juan, delante del trono hay como un mar transparente semejante al cristal. En medio del trono y en torno al trono, 4 seres llenos de ojos por delante y por detrás. Otras traducciones dicen llenos de lentejuelas, como que también están llenos de luz. El primer ser es como un león, el segundo ser como un novillo. El tercer ser tiene un rostro como de hombre. El cuarto ser es como un águila en vuelo. Ahí vamos a dejarlo, hasta antes del 8. Primera cosa que se puede comentar es cuando habla del mar, ¿sí? Sigue en parte la descripción del cielo, porque el pavimento es como un mar grande de cristal y se alude quizás a las aguas celestes del Antiguo Testamento sobre las cuales está el palacio de Dios. En esas descripciones del Antiguo Testamento se solía pensar que el escenario de Dios o el cielo estaba siempre encima de las aguas celestes. Esa era la visión de entonces. Sí. Entonces, esa visión continúa aquí en el Apocalipsis. Y ahora viene esto de los 4 vivientes. Conviene distinguir varias cuestiones. ¿Dónde están? ¿Qué aspecto tienen? ¿Cómo es cada uno? ¿Qué son? ¿Qué hacen? ¿Y qué dicen? Entonces vamos a eso, porque es una descripción, uno diría, bastante extraña, ¿no? Esa de los 4 vivientes alrededor de... Bueno, yo creo que la mayoría pensamos en los 4 evangelistas, que en muchas iglesias los vemos al lado de la cúpula, ya son 4, y creo que San Agustín, San Irineo, ya fueron santos padres de la iglesia que dijeron que correspondía a cada uno de los evangelistas. Claro, ahora hay que decir que esa tradición, que hace parte de la tradición, es acomodaticio, como se suele decir. Es decir, se acomoda y simboliza también estos 4 evangelistas, pero propiamente dicho, no es que lo sean, porque lo vamos a ver. Dice, ¿dónde están? La frase es misteriosa porque dice en medio del trono y alrededor del trono. La explicación mejor es la que pone a cada uno de ellos frente por frente de cada una de las 4 caras del trono. Entonces, o en las esquinas, el trono tiene como 4 caras. Cada uno está como en las esquinas de cara al trono, porque ¿quién está en el trono? Dios. Por lo tanto, le están rindiendo adoración continua estos 4 seres. ¿Qué aspecto tienen? Como tú decías, están llenos de lentejuelas por delante y por detrás. Echan rayos o reverberos luminosos que indican su naturaleza gloriosa y espiritual. Entonces, fíjense que por eso digo que el comentario de los 4 evangelistas es de acomodación, pero no es estrictamente. Preferimos esta interpretación a la literal que dice estar llenos de ojos. Dice aquí este comentario, lo cual indicaría su conocimiento de todo. Esto es muy importante también. ¿Por qué estos 4 seres están llenos de lentejuelas o de ojos? Porque el ojo es el que conoce, el que trae esa sensación externa hacia el interior para poder conocer. Y entonces están llenos de ese conocimiento y por eso pueden adorar, lo cual indicaría su conocimiento de todo. La palabra ojo, tanto en griego como en hebreo, puede entenderse de una piedra preciosa que da destellos, por eso lo de las lentejuelas, ¿no? Incluso al sol se le llama ojo del mundo. Pero además, mientras Ezequiel, esto es importante, miren, siempre vamos a estar haciendo citas del Antiguo Testamento, porque es que el Apocalipsis, Juan, lo que está describiendo, lo está describiendo no sin conocimiento del Antiguo Testamento, sino precisamente por eso. Y perdón que haga una pausa. Esto no es una cuestión de estilo. No es que Juan haya decidido tomar el Antiguo Testamento como base, las profecías y todo, para este Apocalipsis, sino que lo hace porque está claro que las Sagradas Escrituras solamente se pueden leer en unidad. Lo que está en el Antiguo Testamento es lo que se cumple en el Nuevo. Y el Nuevo Testamento no se puede leer solo porque
todo está con su raíz en el Antiguo Testamento. Ujú. Y es por esto que Juan continuamente está Exacto. remitiendo Es una imágenes unidad a eso. completa, el antiguo y el nuevo. Y entonces por eso dice, mientras Ezequiel dice que las llantas de las ruedas del carro de Dios están llenas de ojos, quiero citar Ezequiel 1:18, y la circunferencia de las cuatro estaba llena de destellos o de lentejuelas o de resplandor alrededor. Daniel, por ejemplo, otro profeta, asegura que eran chispas. Vamos a Daniel 7:9. Su trono, llamas de fuego con ruedas de fuego ardiente. Entonces, fíjense que el Antiguo Testamento está cargado de Y esta que descripción. Daniel escribe otro Apocalipsis, Claro, bueno, en el libro de Daniel, claro, ¿no? así es. Y lo mismo lo hace Ezequías. Ahora, ¿cómo es cada uno? Se asemejan respectivamente a un león, a un toro, a un hombre y a un águila. Fíjense que dice se asemejan, porque algunos cuando han visto la descripción han dicho, "Ay, pero es que ¿cómo así que uno es un hombre?". No, no es que sea un hombre, se asemeja a un hombre, Ujú. se asemeja a un león, se asemeja a un águila. El león es el más fuerte de los animales salvajes, que el toro es el más fuerte de los animales domésticos. El hombre es el más fuerte en la especie humana, sobre todo si se le concibe como un guerrero. Y el águila es la más fuerte de las aves. Entonces, se ha de tener en cuenta la fauna del mundo bíblico. De consiguiente, los cuatro vivientes son los más fuertes de los seres vivos de la creación y entre los demás creados no hay nadie más fuerte que ellos, porque son guardianes de Dios, por eso están ahí ante el altar. Están dispuestos a cortar radicalmente cualquier asomo de menosprecio, ataque u ofensa a la divina majestad. Cada uno se basta para hacer frente eficazmente a cualquier ataque que venga de cualquiera de los puntos cardinales. Esto también es muy importante. ¿Por qué son cuatro? Por esos puntos cardinales que nos están describiendo toda la creación, la tierra, Ujú. y que ellos cubren con su protección, Protegen. eso, claro, porque es la creación de Dios, pero que particularmente están en ese trono en donde está Dios en una adoración continua. Bueno, sigamos para poder hablar ya del capítulo 5. ¿Qué hacen estos cuatro seres? Es muy importante porque lo hacemos en la Santa Eucaristía. Los cuatro seres tienen cada uno 6 alas. Están llenos de ojos alrededor y por dentro y repiten sin descanso día y noche. Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que va a venir. Ahí tenemos el versículo 8 que nos está hablando de todo esto. Y hay que decir otros rasgos característicos al respecto. Está hablando de 6 alas que están en torno a sus cuerpos y dentro de ellas al abrirlas aparece también una plenitud centellante de lentejuelas. Dice que bueno, no, vamos a saltarnos esto porque no nos va a dar, pero ¿qué son? Vamos a ver qué son. Puede decirse con seguridad que estos cuatro vivientes son un orden elevado de ángeles. Ya, lo dijimos. Lo Sí, en dicen aquí 6 los alas. comentaristas, ¿no? Ujú. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y se asemejan a esas cuatro Y figuras se que asemejan a dijimos esas cuatro antes. figuras porque es lo que están Son ángeles. simbolizando, Muy ¿no? bien. Son los portadores del trono divino, asistentes al trono, animales vivientes. Son una síntesis de los querubines y de los ofanines de Ezequiel y de los serafines de Isaías, ¿no? Entonces, cuando tú leías este versículo 8, los cuatro, cada uno de ellos no tienen reposo ni de día ni de noche y están diciendo santo, santo, santo. Recuerdan que al principio estábamos hablando de que es esto lo que escuchamos en la Santa Misa. Esta es la alabanza permanente que están haciendo estos ángeles sin descanso continuamente ante el altar. Santo, santo, santo eres, oh Señor, oh Dios, oh dominador de todo, el que fue, es y será. Comenta también aquí que se dan en estos dos últimos textos, oh Señor, dominador de todo, el que fue, es y será, títulos que recibe Dios Padre a lo largo del Apocalipsis. Ujú. Es Señor, es decir, es Kyrios en griego, es dominador de todo, omnipotente, omnisciente, y es el que fue, el que es y el que será. Y que, como decíamos al comienzo, que todos estamos llamados a esta visión mística de alguna manera, es lo que vamos a hacer en el cielo.
vamos a adorar a Dios, vamos a estar en un eterno adorar a Dios. Cualquiera puede decir, uy, qué aburrido, repetir eso toda la vida, hasta la eternidad, wow. No, pero como nosotros de verdad somos tan pequeños, tan poca cosa, no nos podemos imaginar qué es ese adorar a Dios. No nos lo podemos imaginar, pero bueno, está el Apocalipsis y como decíamos al comienzo, madre mía, ayúdame a entender esta adoración porque muy seguramente la Virgen, que está por encima de todos los ángeles y de estos 4 ángeles, está la Madre de Dios, pues ella es la que mejor nos puede enseñar a adorar al Señor ya desde la tierra. Y si me permites aquí completar este comentario en el sentido de esa adoración que nosotros también hacemos en la misa, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, Rey del universo, que es justamente esa réplica de esa liturgia divina que está en este momento viendo Juan y que sucede en el cielo. ¿Por qué se pone santo, santo, santo? A veces uno se pregunta por qué lo dicen tantas veces. Y es que lo que pasa es que en el hebreo no existe el superlativo. Uno en español dice santísimo. Claro. Pues en hebreo no existe esa palabra. En hebreo no existe santísimo. Entonces, para dar a entender que algo es ísimo, que es muy grande, tienen que repetirlo. Entonces, santo, santo. Santo, o sea, generalmente lo decían solamente 2 veces para decir que era algo grande, pero si lo dicen 3 veces, es que es una cosa ya superlativa. No, y me acabo de acordar cuando nuestro Señor le dice a Marta, 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 o sea, se lo repite 2 veces. O en verdad os digo. O sea, lo que te voy a decir, Marta, es muy importante, métetelo bien en la cabeza y en el corazón. ¿Podemos pasar al capítulo 5? Pero vamos a la última parte del 9 que dice, y siempre que los vivientes darán gloria, honor y acción de gracias al que está sentado sobre el trono, al que vive por los siglos de los siglos, caerán los 24 ancianos ante el que está sentado sobre el trono y postrados adorarán al que vive por los siglos de los siglos y depondrán sus coronas ante el trono diciendo, digno eres, oh Señor, oh Dios nuestro, oh Santo, otra vez los epítetos de alabanza a Dios, de recibir la gloria y el honor y el dominio porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existieron siendo creadas. Es que eso es muy importante. Porque se le está rindiendo nuevamente esa pleitesía a Dios. La alabanza de los 4 vivientes está en conexión con la de los 24 ancianos. O sea, acabamos de escuchar ese santo, santo, santo que le dicen los ángeles que están cerca del trono de Dios, pero no son solamente ellos, sino que los 24 ancianos que representan lo mejor de la humanidad tienen que adorarlo. Por eso decía, es lo que vamos a hacer en el cielo si nos salvamos y vamos para el cielo. Y dice que la frecuencia no se ha de entender continua, sino a sus tiempos. Por eso tú decías, o sea, esa reflexión que tú hiciste es muy interesante, ¿no? Ahí dice que no se interrumpen en la alabanza. Y uno dice, pero a ver, ¿es que no tienen descanso? O sea, los pobres serafines están ahí continuamente y no tienen descanso. Uno siempre tiene, digamos, esa interpretación de que cuando le dicen sin interrupción es que ni siquiera respiran. No, es que no tienen interrupción en los momentos que tienen que hacer la alabanza. Eso es lo que hay que entender. De la misma manera, los 24 ancianos no están todo el tiempo sacándose las coronas y botándolas continuamente como si no tuvieran descanso. Por eso la aclaración que dice aquí, la frecuencia no se ha de entender continua, sino a sus tiempos. Y es muy bonito el ejemplo que pone, como el canto del oficio divino en la iglesia. Claro. Cuando nosotros sabemos que los sacerdotes, las religiosas y también los laicos que están llamados a eso, cantan el oficio de laudes, vísperas, de completas, no significa que están todo el día sin descanso y sin respirar alabando a Dios, porque sabemos que ese es el canto continuo, sino a sus tiempos. Claro. Ahora, lo que sí se entiende es que en las 24 horas del día están continuamente escuchándose esas alabanzas porque las están haciendo aquí en, no sé, en Perú, otras en Estados Unidos, otras en la China, otras, y por eso es alabanza continua. Vamos por el capítulo 5. Dice, vi también en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro, escrito por el anverso y el reverso, sellado con 7 sellos. Bueno, Juan ve en la palma abierta de Dios el Padre un rollo que
la palabra griega es opistógrafo. ¿Sabes lo que es un opistógrafo? Ni idea. El opistógrafo es el rollo que está escrito por ambos lados. Digamos, en la tradición hebrea, lo más común era que el rollo estuviera escrito por un solo lado. Pero si estaba escrito por los dos lados, era opistógrafo. Y por eso dice, y vi en la diestra del que estaba sentado sobre el trono un rollo escrito por dentro y por fuera. O sea, Juan lo ve y se da cuenta que es opistógrafo, porque dice por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Entonces vamos a eso. Los libros generalmente estaban, bueno, el rollo que vio Juan estaba sellado con 7 sellos. Indica este dato, que su contenido era secretísimo, obvio. Es que ya nos vamos a dar cuenta más adelante por qué es secretísimo. Y déjame darte referencias. Vamos al Antiguo Testamento para que nos demos cuenta por qué esto tiene sentido aquí. Isaías 20:11. Toda revelación será para vosotros como palabras de un libro sellado, que da uno al que sabe leer diciendo, lee esto, y dice el otro, no puedo porque está sellado. ¿Se dan cuenta? Ya tenemos una referencia. Otra, Daniel 8:26. Es verdad la visión que se ha dicho, mas tú guárdala en secreto, pues habrá aún para muchos días. Y luego dice, y tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Por qué es importante? Ya lo sabíamos desde antes. O sea, desde se antes sabía que hay un libro que está sellado. Exacto. Se sabía que estos profetas tenían que guardar en silencio ciertas cosas que no se podían comunicar, porque había que esperar justamente a esta revelación, a este apocalipsis, a esta resurrección del Señor, donde el Cordero degollado pero resucitado es el único que puede abrir este libro que vamos a ver. Es el que va a contar la historia de la salvación de los hombres desde la visión de Dios, los acontecimientos históricos que van a suceder para el mundo y para la iglesia. Y vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz. Fíjense en la pregunta que hace el ángel. ¿Quién es digno de abrir el libro y soltar sus sellos? Pero nadie era capaz, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra, de abrir el libro ni de leerlo. Y yo lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro ni de leerlo. Vamos a ver, un ángel robustísimo cuya proclama, porque dice por eso esa voz tremenda como de trompeta, penetra cielos y tierra y llega hasta las potencias del Hades. Busca con su pregón, ¿quién? La palabra es ¿quién? Puede abrir los sellos en todo lo creado. ¿Quién? ¿Quién? Se requiere una dignidad ética, ¿no? O sea, alguien verdaderamente completo, digno, que es presupuesto para la habilidad física. O sea, es que solamente el que tiene esa dignidad ética, moral, es el que va a poder. Porque ¿de qué le sirve tener esa dignidad si no puede? O sea, se necesita una persona que sea y que pueda. O sea, ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros, porque dice, solo puede ni en el cielo, o sea, ni los ángeles pueden abrir ese rollo, ni los sellos, ni nadie en la tierra, y menos bajo la tierra, que sería como el infierno. Nadie pues fue hallado ni en el cielo ni en la tierra, como tú dices, con esas credenciales. Juan llora porque ve que la revelación no será posible. Claro, se desvanece el consuelo que entrañaría el conocimiento seguro del triunfo total y final de la iglesia. Es importante este comentario. Juan llora en esa visión que está teniendo, llora porque se da cuenta que nadie, no hay nadie que pueda hacer eso. Pero de alguna manera uno se pregunta, bueno, Juan ha sido testigo de que el Señor ha dicho que ningún poder, ni siquiera del infierno, podrá sobre la iglesia. Hay algo que asegura. Hay algo que asegura, pero si el libro queda sellado, ¿cómo quedan esas palabras? O sea, lo digo porque hay un rasgo de esperanza. Lo que pasa es que ellos no estaban preparados ni tenían el Espíritu Santo para entender todas las palabras de Jesús cuando Él se las decía mientras estaba con los apóstoles. Por eso solamente cuando llegue el Espíritu Santo ellos van a poder entender esto. Y en esta revelación Él está ahí viendo esto y está diciendo, nadie lo va a poder abrir. ¿Y qué dice? Uno de los ancianos. A ver, si quieres yo sigo leyendo y tú explicas, ¿ya?
Pero uno de los ancianos me dice, no llores, ha triunfado. El león de la tribu de Judá, el retoño de David, él podrá abrir el libro y sus 7 sellos. Uno de los ancianos convertido en guía, ahora, consuela a Juan asegurándole que sí hay quien pueda abrir el rollo de las revelaciones, pero le habla con un lenguaje figurado que se inspira en pasajes mesiánicos del Antiguo Testamento. Volvemos a conectar con el Antiguo Testamento. Ujú. Inicia su explicación con una partícula admirativa. De nuevo, mira. Lo que quiere decir, que habíamos dicho, que cuando decimos vi o mira, es que algo viene nuevo, algo nuevo. algo ¿no? nuevo. Por eso, mira, ha vencido el león, el de la tribu de Judá. Entonces, ¿qué denota que viene algo nuevo? Algo extraordinario. Venció una vez para siempre el león de Judá. Es el Mesías, porque en las bendiciones proféticas a las 12 tribus, Jacob da la primacía de todas ellas a Judá, a quien llama león, del cual ha de salir el Mesías prometido. Génesis 49, 8. Lo quiero leer. Sí, yo solamente quería decir que me parece bellísimo que quien lo consuela no es un ángel, es un santo, es un ser humano. Le vino el consuelo de uno de nosotros, uno que ya murió, se salvó y está reinando en el cielo. ¿Por qué digo esto? Pues para que creamos en la comunión de los santos, para que creamos que los santos, a quienes tenemos tanta devoción, cada uno pídale al Señor que santo le pone en su vida. A mí me ha puesto unos hermosos divinos que los quiero mucho y rezo a ellos todos los días y tengo fe en que ellos me escuchan, en que van a proteger a mi familia, en fin, en que se van a encargar de mí, que yo me salve. Tantas cosas uno le dice a los santos, tantos secretos. Entonces creamos y que está en el credo. Creo en la comunión de los santos y que ellos también están ahí para consolarnos. Génesis 49, 9, con respecto al león de Judá decía, a ti Judá te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, inclínense a ti los hijos de tu padre, cachorro de leones Judá, fíjense. No se irá de Judá el báculo, el bastón de mando de entre sus piernas, hasta tanto que le traiga el tributo y a quién rindan homenaje las naciones. Por eso decía, ¿quién? ¿Quién? ¿Y a quién? Ya el león sabemos, de Judá. El rey de Judá, ¿no? El león de Judá. Me recuerda un poco a la película Narnia. ¿Te acuerdas los libros de Narnia Claro. escritos por C. Lewis, este escritor, y que representan a nuestro Señor con un león? Así es. Es la representación de nuestro Señor. Bueno. Termino aquí. Es ver. el Mesías porque en las bendiciones proféticas de las 12 tribus, Jacob da la primacía de todas ellas a Judá, a quien ha llamado león. Venció también el retoño de David. Es que son varios títulos. Sí. Porque dice, venció el retoño de David. Se alude al pasaje de Isaías que tiene sentido mesiánico. Isaías 11:1. Saldrá un vástago del trono de Jesé y un retoño de sus raíces brotará. Aquel día, la raíz de Jesé que estará enhiesta para estandarte de los pueblos, las gentes la buscarán y su morada será gloriosa. Ahí está. Ahí está la respuesta. O sea, el único que puede abrir el rollo con los sellos es nuestro Señor Jesucristo. Seguimos. Entonces vi de pie en medio del trono a los 4 seres y de los ancianos un cordero como degollado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Juan, el cordero. El cordero. ¿Qué es? Un cordero como degollado. Eso es muy importante, ¿no? Y déjame decirte que esto del cordero es el eje central del Apocalipsis. Claro, o sea, ahí está la clave. Entonces, Juan ve a un cordero, a un hombre con la mansedumbre y amabilidad y finura y humildad y pureza de un cordero. Esta palabra, Cordero de Dios, aparece 29 veces en el Apocalipsis para señalar a el verbo hecho carne, a Jesucristo, 29 veces. En el Apocalipsis. Y San Juan Bautista en San Marcos, cuando ve por primera vez a Jesús, dice, he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que se lo dice, si no estoy mal, a Andrés. ¿Sí? Y a Juan, que eran discípulos de San Juan Bautista. Y está designando siempre al Mesías crucificado, claro. Por eso como degollado, pero resucitado, ahora resucitado. Este cordero aparecido lleva en sí una contradicción. Está en pie lleno de vida,
pero manifiestamente había sido degollado, pues las señales de las heridas estaban patentes. El cordero es evidentemente Jesucristo, la imagen arranca de los profetas y expresa admirablemente el sacrificio redentor de Cristo. Resucitado lleva los estigmas de la pasión. Juan 20:27, lo vamos a citar. ¿Por qué está de pie, vivo, el que estaba como degollado, pero está vivo, resucitado? Y además con los estigmas. Exacto. Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Esto se lo dijo a Tomás cuando se apareció en el aposento alto de la última cena con sus estigmas, resucitado, y le dijo, ven aquí a meter para que creas, ¿no? Pues el cordero está con esos estigmas. Una pregunta, cuando dice como degollado, un cordero como degollado, también se puede interpretar como la liturgia, la Santa Eucaristía aquí en la tierra, como una liturgia eterna, o sea que siempre habrá una liturgia eterna en el cielo. Por supuesto. Que siempre estará el cordero arriba degollado, o sea, siempre nuestro Señor. Como degollado. Como degollado, no degollado, como degollado, claro, con sus marcas, con sus heridas de la crucifixión, siempre estará así nuestro Señor eternamente. Si nos damos cuenta, Él ya resucitado en apariciones, lo hemos visto con sus llagas. La divina misericordia. Porque de esas llagas nos brotan luz a nosotros para nuestra salvación. Son sus signos de victoria, como la cruz se convirtió en un signo de victoria. El Señor, alguna vez leía, no sé si se lo leía Benedicto XVI, no se avergüenza de eso. Son sus signos. Porque Él ha entrado en nuestra carne y en esa carne ha quedado marcado con esos sellos de su victoria. Y yo creo que el que se quiera salvar y que lo vemos en todos los santos es que la cruz debe ser el centro de nuestra fe, debe ser el centro de nuestro testimonio como cristianos. San Pablo lo tenía muy claro. Yo predico a un Cristo y a un Cristo crucificado, pero nos da mucho miedo la cruz. Tu pregunta lo responde aquí cuando dice resucitado lleva los estigmas de la pasión, que son como una perpetuación del sacrificio de la cruz, que vale de una vez para siempre. El Cordero Jesús tiene 7 cuernos. Eso te iba a preguntar, ¿qué son los 7 cuernos y los 7 ojos? El cuerno representa poder o potencia en el Antiguo Testamento y a veces también dignidad de rey, regia. Y dado el simbolismo del número 7, que sabemos que es muy importante, claro, número perfecto, que es número perfecto, indica esa imagen que el Cordero es guerrero y rey de omnímodo poder. Los 7 ojos no solo simbolizan lo que habíamos dicho, esa omnisciencia, porque tiene todo el conocimiento, sino que equivalen a los 7 espíritus, los cuales envía el Cordero y denotan no obscuramente al Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. No, y que lo más lindo dice acá que ese Espíritu fue enviado a toda la tierra, o sea, nosotros tenemos ese Espíritu Santo y que lo podemos invocar en cualquier momento y que lo recibimos en el sacramento de la confirmación. Continúo. El Cordero se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Hasta ahí. Entonces, el original dice propiamente fue y recibió. O sea, fue, obviamente se acerca a Dios Padre, que tiene el libro en su diestra y lo recibe. Lo recibió del Padre y se lo quedó. Esto es muy importante. En el original dice así. Es muy importante porque da a entender la majestad de ese Cordero degollado y resucitado. Él es el único, el quien puede recibirlo, tomarlo como propio, quedárselo y abrir sus sellos, que es lo que vamos a ver en el despliegue de todo el Apocalipsis. Cristo recibe la revelación de los secretos del futuro como cosa propia. Y eso es así, también nos comentan aquí, porque nos vamos a dar cuenta, el padre Miguel Ángel Fuentes lo comenta mucho, los títulos que se le dan a Dios Padre, veremos en el Apocalipsis que también se le dan a Dios Hijo, porque sabemos que tiene esa unicidad de Dios, ¿no? 3 personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Por eso vamos a ver que en muchas partes del Apocalipsis
los títulos de Dios Padre los recibe Dios Hijo. Y aquí hay un signo de eso. Puede recibir ese rollo Claro. de las manos del Padre y quedárselo como propio porque era también del Padre y es del Hijo. Jesucristo ha recibido solemnemente de Dios, el Padre, la investidura. Ahora le acata la creación entera. Sigue un final grandioso. El gobierno del mundo se realizará por la mano de Cristo. Entonces es como cuando uno ve esas entregas de mando, ¿no? Que a veces hacen en las marchas marciales y todo. Aquí hay una entrega que está haciendo solemnemente Dios Padre a Dios Hijo y dirá que todo se tendrá que someter antes de su última venida. Y que otra vez se ve aquí la comunión de los santos, porque aquí nos está diciendo que estos ancianos están orando, están cantando los salmos, los 150 salmos, es el salterio, son los cantos de la Biblia, son 150. La Virgencita, ¿no dijo el Magnificat, que fue el canto por excelencia Y de fíjate ella? que dice, tienen cítaras e incensarios llenos de perfumes solamente los ancianos. Solo los ancianos, pero que son las oraciones, Claro, viene después. y fíjense que esto es un argumento de la intercesión de los santos, Claro, de la comunión por de eso los estoy santos. diciendo la comunión de ¿Mm? los santos. Seguimos. Y cantan un cántico nuevo diciendo, eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado con tu sangre, porque fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra. Entonces, los ancianos entonan un cántico nuevo. Esto también es algo que viene del Antiguo Testamento, cuando, por ejemplo, Moisés canta un cántico nuevo, dándole gloria a Dios por lo que ha hecho con el pueblo al sacarlo de Egipto y que se metieran por el Mar Rojo, se abrieran el mar, todo esto cantan. Y hay muchos lugares donde lo hace. De hecho, lo hace también Débora y Barak en el libro de los jueces. Está también en el libro de Judith. O sea, ya hay una tradición de esos cantos que realiza el pueblo a través de una persona para alabar a Dios. Aquí también lo mismo, ¿no? Es un cantar nuevo diciendo, digno eres de recibir el rollo, de abrir sus 7 sellos. Entonces ahí lo va a decir de donde pasó el nombre a cualquier cántico de acción de gracias por un beneficio recibido que supusiera una especial intervención de Dios. Los ancianos entonan un cantar nuevo a la suprema intervención divina, que es la redención de Jesucristo a favor del Israel de Dios y a la colación de la investidura del Cordero. O sea, ese canto está hablando de la suprema intervención divina y de esa investidura del Cordero. El himno refleja dos momentos. Primero, el presente, en que Cristo recibe el rollo con todas sus consecuencias. Por eso dice, digno eres de recibir el rollo y de abrir sus 7 sellos. Ese es el presente. El presente de este momento del Apocalipsis es que el Cordero está recibiendo el rollo de parte de su Padre. Segundo momento, el pasado, que es la redención y fundación de la iglesia con la gracia, los sacramentos y con su ser de sociedad perfecta sobre la tierra. Porque dice, porque fuiste, pasado, degollado, y nos compraste para Dios, el Padre, con el precio de tu sangre. Claro. Está narrando lo que él ya hizo, porque eso ya pasó. Él ya sufrió la pasión, murió, fue crucificado, murió y ahora está resucitado. Pero aquí está hablando de ese pasado. Y tercero dice el futuro. La actuación de Jesucristo es garantía del buen éxito a que llevará su obra a la iglesia en el porvenir, a pesar de todas las oposiciones, que las estamos viviendo hasta el día de hoy. Por eso ese canto es que es la belleza de esto, ¿no? La composición. Habla del presente, digno eres de recibir el rollo de abrir sus 7 sellos. ¿Por qué? Pasado. Fuiste degollado y nos compraste para Dios el Padre con el precio de tu sangre. Y luego habla de toda tribu, lengua, nación, pueblo. No hay acepción en la voluntad de Dios. Si nosotros fuimos comprados por la sangre de Cristo, nuestra propia salvación, y si este libro, este Apocalipsis, es un libro para que lo escuchemos, lo leamos y guardamos esto en nuestro corazón, pues ¿qué me dicen estas palabras a mí?
pues la verdad es que si Dios dio su sangre por mí, yo también la daré por él. Ya, no todos se les va a pedir un martirio cruento, pero está el martirio incruento de todos los días, de todas las dificultades, contrariedades que tengamos todos los días cada uno de nosotros, y que nosotros tiene que quedar como esa sensación, Dios mío, ¿qué otra cosa puedo hacer por ti si no es ofrecerte toda mi vida? Y para terminar, Paulita, nos ha tocado Sí, correr, pero es un correr un poco para poquito. cerrar. Termina diciendo, ustedes lo van a leer del versículo 11 al versículo 14, no lo leo ahora por el tiempo, pero nos damos cuenta que ahora entra toda la creación en ese canto de alabanza. Se extiende el círculo dentro de una constante muy bíblica, la creación entera ensalza a Dios, astros, aves, animales, peces, ángeles, hombres, el Hades, y en representación, todas las cosas que hay en ellos alaban a Dios y al Cordero. Entonces, termina toda esta alabanza con los 4 querubines que dan el solemne amén de confirmación a la alabanza universal. Quería terminar con un testimonio de la Guerra Civil Española, como para dar un ejemplo. Y es que un sacerdote iba a ser fusilado por los comunistas, y cuando él iba a ser fusilado, pues él quiso hablar, ¿no? Y él dijo, miren, yo realmente quiero decir algo, yo le pedí siempre 3 cosas al Señor. Primero, morir como un buen cristiano, creo que lo voy a hacer. Segundo, morir como sacerdote, creo que lo voy a hacer. Pero el tercero no me lo cumplió el Señor. Y es que yo siempre le pedí al Señor que alguien pudiese convertirse por mi testimonio de vida. Y uno de los que estaba apuntando el fusil, bajó el fusil y dijo, ay, pues ese voy a ser yo, ese voy a ser yo. Entonces se fue al lado del sacerdote y los otros comunistas le dijeron, quítate que te vamos a fusilar a ti también. Le dijo, no, a mí me van a fusilar con él. Y le dice, Padre, absuélvame de mis pecados, y ambos fueron fusilados. Entonces es un ejemplo precioso como para que nos quede esa sensación de que, verdad, esto es en serio. La conversión es ya, no es mañana. Y que ese dar la vida, ya cada uno pues en su interior y en la oración pues debe descubrir cómo es ese dar la vida, ¿no? Obviamente se lo dejó claro Nuestra Señora Sor Lucía de Fátima en 1942, que le dijo, con tal que cumplan el deber, que cada uno de ustedes cumpla con su deber, les daré la salvación. No la deja el Señor fácil para salvarnos, ¿no? Porque y para salvarnos, Paulita, necesitamos de la Eucaristía, de la Santa Misa diaria. Y yo diría que yo sé que es un poco difícil digerir en una hora que nos ha tomado el capítulo 4 y 5 del Apocalipsis, pero tiene que ser esto una invitación para que sea un abrebocas, para que no haya miedo de ir a tomar las escrituras. Sí. Leer unos buenos comentarios, es muy importante leer unos buenos comentarios y aterrizar que tenemos esa realidad todos los días en la Santa Misa. Exacto. Esto es lo importante. Cuando lean ese capítulo 4 y 5, luego vayan a la misa y hagan ese contraste, constaten de que esto es así. Y entonces nos va a enriquecer muchísimo a la hora de poder escuchar una buena Santa Misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta charla que nos has permitido tener, fruto de tu gran bondad. Te pedimos que sea para tu mayor honor, honra y gloria y bien de las almas, por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.